Shalom familia, esta semana estoy haciendo este video sobre lo que es pesa. Hay veces que hay muchos argumentos, hay mucha misinformación o falta de información sobre algunas cosas cuando trata con el tema de pesa. Ahora, es importante que nosotros podamos estudiar las cosas de acuerdo a lo que la escritura enseña. Y otra cosa bien importante es que nosotros sepamos discernir entre lo que es cosas legales en la misma escritura. Hay cosas que son legales que nosotros no podemos cambiar. Y especialmente cuando viene a lo que son las fiestas y los tiempos señalados por Dios. Recuerde que cuando Dios señala un espacio, o un tiempo determinado, ese espacio se convierte en lo que es parte de lo que es el espacio sagrado. Ahora estamos bregando nosotros con algo que está dentro de un espacio sagrado y dentro de lo que tiene que ver con el templo. Y eso lo vamos a ver en especial cuando trata sobre lo que son ofrendas que se están trayendo al templo. Siempre que usted va a ver algo de ofrenda que se está trayendo al templo, es importante que lo vinculemos con lo que es el templo, con lo que son los kohanim o los sacerdotes, lo que es el espacio sagrado y lo que es la jurisdicción del templo, porque son cosas sagradas. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer esta diferencia, porque si nosotros entendemos lo que es la legalidad bíblica y lo que representa ciertos tipos de cosas dentro de la escritura, por ejemplo, la jurisdicción de las ofrendas y algunas otras cosas, nosotros vamos a entender que nosotros no podemos cambiar esas cosas porque tienen que ver con algo que Dios decretó y algo santo, que solamente está dentro de un ámbito de espacio sagrado y solamente ciertas personas son autorizadas para hacer ciertas cosas dentro de las ordenanzas que Dios dio. Por ejemplo, la sangre, la manipulación de la sangre, Dios solamente se lo dio a Aarón y sus hijos. Entonces, cuando una persona está hablando del Corban Pesaj, entendemos que la sangre, para matar un Corban Pesaj, la sangre tiene que ser manipulada por Aarón y sus hijos, primero. Segundo, para ese animal ser ritualmente matado, tiene que ser, para ser ofrecido, mejor dicho, tiene que ser hecho en el lugar donde Dios ha escogido el templo. Entonces, hoy día no tenemos el templo. O sea, son cosas jurídicas, legales, que nosotros tenemos que estudiar para entonces nosotros poder entender un poquito más de lo que tiene que ver pesa y lo que son los 7 días de panes y levadura. Entonces, vamos a estudiar y vamos a empezar leyendo el capítulo 12. Empezar leyendo el capítulo 12 de Éxodo, que es cuando primeramente aparece. Y primeramente estoy usando estos recursos que usted va a ver aquí en pantalla, que es el Abodaha Korbanot, el Mishneh Torah de Rambam, este otro libro que es también Abodaha Korbanot, el Taryag Mitzvot, este libro que es Colorful Memories of the in the Beit HaMikdash, Colorful Ceremonies in the Beit HaMikdash, y este libro que es de los mandamientos, el Sefer Hashinut, de el libro sobre lo que son los mandamientos. Son libros muy importantes y recuerde que estamos estudiando cosas legales, entonces tenemos que estudiar los mandamientos. Por ejemplo, estos capítulos del libro de Éxodo, desde el capítulo 12:2 hasta el 13:8, contienen 17 mandamientos que están relacionados con lo que es pesa y los panes y levadura. 17 mandamientos. Entonces, la pregunta sería, ¿hemos estudiado esos mandamientos? ¿Cuánto entendemos y cuánto conocemos de esos mandamientos? Por ejemplo, hay un mandamiento que dice que tiene que relatarle el éxodo, lo que pasó a sus hijos. Eh, y ese mandamiento muchas veces no se está haciendo porque muchas veces no se está relatando lo que es la Haggadah. Por ejemplo, nosotros utilizamos, y dame un segundo por acá, se utiliza esto. Esto ya ha sido hecho por mucho tiempo y esto es la Haggadah de Pesa. Aquí tiene un protocolo y tiene un orden de cómo se hace. Por ejemplo, le enseña primero cómo tiene que hacer los preparativos para Pesa, luego le enseña el ceder cómo lo va a hacer, le da un orden de las cosas, cómo lo va a hacer, lo que va a comer, en qué momento va a comer.
los salmos que se leen, le relata, llega un momento que le relata el, hace el relato de lo que pasó en el Éxodo. eh, y tiene todo de acuerdo a un protocolo que se hacía en el templo. O sea, esto está hecho basado en el protocolo que se hacía en el templo de Pesa. Y nosotros podemos ver eso si estudiamos lo que nos dice Josefo y otros que estaban en ese tiempo y escriben sobre lo que pasaba en el templo en el tiempo de Pesa. También podemos estudiarlo en la Mishnah, en el Tratado Pesajim. Entonces, por ejemplo, esta porción tiene estos mandamientos, que es, este mes será para ti el principio de los meses, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará en la tarde, y comerán la carne en esa noche, no comer del crudo o poco asado, ni hervido en agua, sino asado al fuego, y no dejarás nada de él permanecer hasta la mañana. Pero el primer día debes limpiar tus hogares de levadura. Por la tarde comerás pan sin levadura. Durante 7 días no se hallará levadura jamás en tus casas. No comerás nada leudado. Ningún extraño comerá de ella. El residente y el siervo asalariado no comerá de él. No sacarás carne de la casa. No romperás un hueso de él. Ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Y no se comerá pan leudado y no se verá contigo pan leudado ni levadura, serán visto contigo dentro de tus fronteras. Y le dirás a tu hijo ese día diciendo, etcétera. Basado en este mandamiento se ha hecho este libro, que lleva mucho tiempo que se usa. Y basado en ese mandamiento es que aquí tiene lo que es la Haggadah, el relato. Voy a ver si consigo acá, a ver, 20, página 20, vamos a ver, página 20. Página 20. Pues acá le enseña, le muestra cómo debe hacer el relato y es importante que nosotros sigamos un orden porque así mismo lo hace el pueblo, eh, lo ha hecho por mucho tiempo y así se debe hacer basado en un orden. Eh, a ver, ok. Entonces, como estamos viendo, 17 mandamientos están relacionados con pesa. Entonces, cada uno de esos mandamientos merece que nosotros los estudiemos. Recuerde que los mandamientos es lo que Dios dio al pueblo para que haga, es la autoridad de Dios. Entonces, nosotros, si nosotros descartamos eso, entonces estamos descartando la ley de Dios. Ok, dice, el Señor habló a Moisés y a Aarón, estamos en el capítulo 12 en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses. Aquí tenemos que pararnos. De hecho, yo tengo un estudio en la página mamarrajer.org que habla sobre qué son los meses, pero va a abundar un poquito aquí en los meses sobre esto. Este mes será para vosotros el principio de los meses. Primero, si nosotros vemos el texto, Dios le está hablando a Moisés y a Aarón. Aquí la audiencia, si nosotros usamos ahora la escalera educativa, ¿quién es la audiencia en este momento? En este momento la audiencia es Moisés y Aarón y le está diciendo, este mes será para vosotros. Vosotros en este texto es Moisés y Aarón. Entonces, de ahí nosotros podemos sacar un estudio completo sobre qué son los meses, cómo los meses se establecen, y vamos a estudiar un poquito sobre eso, porque aquí, vuelvo y digo, lo dice Moisés y Aarón. El principio de los meses será para el primer mes del año para vosotros. Ahora, nosotros tenemos que entender algo importante, que cuando nosotros estudiamos lo que son los meses o el calendario, por ejemplo, nosotros vamos a ver que desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 11 de Éxodo, vamos a estar utilizando el calendario que empieza en Tishri. Tishri vendría siendo el año civil del pueblo. Todo el tiempo se está usando este calendario, desde Tishri, desde la creación, hasta el capítulo 11 de Éxodo. Después del capítulo 11 de Éxodo, vamos a ver que la Biblia va a estar hablando en contexto de Nisan. Nisan como el primer mes del año. Ahora, estamos hablando del año religioso, no estamos hablando del año civil. El año civil sigue siendo en Tishri.
Tishri sigue siendo el año civil. El año religioso ahora es Nisan, que es entre marzo y abril. Ahora, hay un problema. Existe un problema cuando nosotros estudiamos el calendario. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos los años, cómo los años se desenvuelven y estudiamos cómo se calcula basado a los meses y los días, el cálculo de los días, hay años que tienen menos días. Entonces al final se estarían recorriendo. Es decir, vamos a ver si aquí encuentro. Ok, eh, vamos a ver. Déjame ver, estoy viendo las notas aquí, pero como tengo un montón. Vamos a ver. Ok, por ejemplo, vamos a empezar acá. Dice la Mishnah establece que hay 4 días del año nuevo. A saber, el primer de Nisan es año nuevo para la ascensión de los reyes y para la rotación regular de la fiesta. O sea que Nisan, las fiestas todas van a empezar basado al calendario de Nisan. El primero de Lul es año para el ganado. Recuerde que ahorita le estaba enseñando el calendario. Acá tenemos Nisan y tenemos el Lul religioso. Y acá tenemos para los diezmos el Lul, que es para el ganado. Pero según Cel y Simeón es el primero de Tishri, ahí no se ponen de acuerdo. El primero de Tishri es año nuevo para los años ordinarios y para los años sabáticos y jubileo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un jubileo, por ejemplo, estamos calculando desde Tishri a Tishri, utilizando el año civil. Es importante porque así nosotros podemos ver cuando estamos leyendo un texto y dice, no, año jubileo, entonces nosotros sabemos de dónde se calcula el año jubileo. No lo vamos a calcular desde Nisan, sino que lo vamos a calcular desde Tishri. Cuando estamos hablando de Sukkot, de Pesach, de Shavuot o de alguna fiesta, estamos hablando desde el mes de Nisan. El mes de Nisan es el que calcula, basado a Nisan, se calculan todos las fiestas religiosas y todo lo que tiene que ver con los religiosos. Dice, ok, y también para la plantación de árboles y para las hierbas, el primer día de Shevat. Entonces, Shevat es el año para los árboles. Según la escuela de Shammai, pero la escuela de Hillel dice que el 15 del mismo mes, o sea, hablando de Shevat, ahí no se ponen de acuerdo, pero es un año, ese año es para eso. Entonces, existen 4 años. Dice, es un mandamiento positivo ofrecer la ofrenda de Pascual el 14º día del mes de Nisan, después del mediodía. Esta ofrenda se trae solo de corderos o cabras, un macho en su primer año. Tanto los hombres como las mujeres están obligados en esta misma. O sea, que es un mandamiento positivo. Recuerde que hay 17 mandamientos. Hay un mandamiento positivo, traer el cordero de Pesach en un día que Dios ha señalado, específico. Entonces, eso lo voy a leer acá. Dice, ok, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Habla toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno toma para sí eh, un cordero, según sus casas paternas, un cordero por cada casa. Entonces, si nosotros vamos acá, en todos estos textos, nosotros vamos a ver, y los vamos a leer ahorita, que dice cuándo debe traerse la ofrenda de Pesach. ¿Cuándo es el tiempo que Dios estableció? Entonces, vamos a empezar aquí. Dice la ley de sacrificio pascual. En este texto se incluyen 16 mandamientos, 4 mandamientos positivos y 12 negativos. E incluyen lo siguiente. Eh, Sacrificar, según dice el Ramán, que es ofrecer la ofrenda de Pesach en el momento apropiado. Números 9:2 dice que los hijos de Israel celebren la Pascua en su tiempo señalado. Si nosotros vemos esta palabra, va a decir Moed. Moed es un tiempo que ha sido señalado. Vamos a ver acá qué dice. Moed. Dice tiempo. Dice en ese tiempo, en ese punto, en esa ocasión, lugar de reunión, asamblea, un tiempo, dice agreed time, un tiempo acordado, festival, tiempo de festividad. Entonces, entonces tiene que ser en el tiempo señalado. Entonces dice que tiene que ser en el tiempo señalado. Es importante, porque si nosotros lo estamos haciendo
en otro tiempo que no es el tiempo señalado, entonces estamos quebrantando el mandamiento. Dice, en el día 14 de este mes, al atardecer, la celebraréis a su tiempo señalado. Y aquí dice la palabra Moed. Lo celebrarás conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Un momento. Entonces, aquí nos está diciendo algo importante. Hay estatutos y ordenanzas que tienen que ver con ofrecer o con celebrar Pesaj. Importante, porque si nosotros no estamos estudiando todos sus estatutos, aquí lo dice, lo celebraréis conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Entonces, si nosotros no estamos estudiando lo que son los estatutos y las ordenanzas pertenientes a este tiempo señalado, entonces hay un problema. Porque entonces no sabemos cuáles son los requisitos que Dios ha establecido para nosotros poder acercarnos a Él en este tiempo señalado y guardar este tiempo. Ok, seguimos. Dice acá, Números 9:3. Bueno, ese lo leímos ahorita. En el día 14 del mes, al atardecer, los traeré en su tiempo señalado, los traeré conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Ya se lo leímos. Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Dice el Levítico 23:5. El primer mes, al día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. Deuteronomio 16:1 y 2. Observarás el mes de Abib y la celebrarás la Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de esa noche. Y nosotros, Abib es otro nombre para Nisan. Y sacrificarás la Pascua del Señor con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas en el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. Acá tenemos otro problema, porque si se está se está matando el Corbán Pesaj en algún otro lado, hay otro problema, porque uno de los mandamientos, aquí está, dice que tiene que ser en el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. Y nosotros sabemos que el lugar que Dios escogió fue en Jerusalén. Sabemos que un tiempo Dios también escogió a Shiloh. El tabernáculo estuvo en Shiloh, me parece que fueron 369 años. Estuvo en Shiloh y allí fue donde Dios escogió para que los hijos de Israel. Ahora, hay algo bien importante que tenemos que estudiar, por ejemplo, en la palabra Bamá o Bamot. Nosotros sabemos que hubo un tiempo en el pueblo de Israel que se celebró que las personas hacían ofrendas sobre un altar. Sabemos que luego fue prohibido. Hubo un tiempo que se permitió, hubo un tiempo que se prohibió, luego se permitió y depende en dónde estaba el tabernáculo y algunas situaciones. Entonces, nosotros sabemos que después de que Salomón construyó el templo, permanentemente a todo el mundo se le prohibió que que hicieran su propio altar. Ahora, el altar que se hacía, Bamot o Bamá, es un lugar alto, eso es lo que representa, un lugar alto, pero Dios había establecido forma de cómo se tenía que construir un altar. Las piedras no podían tocar, ningún hierro podía tocar las piedras, tenía que ser 12 piedras, tenía que ser de una forma específica que ya Dios había establecido para hacer un Bamá legal y un Bamá que no tenga nada que ver con la idolatría. Entonces, pero hay un detalle muy importante que una persona no podía poner en un bamot o un bamá, no podía poner, bamot son plurales y bamá es singular, no podía poner un bamá la ofrenda de pesa, porque la ofrenda de pesa tiene que ver con una ofrenda comunitaria. Entonces, por ejemplo, en Shabbat habían ofrendas que se traían, en Sukkot hay ofrendas que se traían. Las tres festividades de peregrinación que ellos tenían que subir al lugar donde Dios había establecido, ellos tenían que llevar. Si una persona había cometido un pecado, la persona tenía que llevar la ofrenda al lugar que Dios había establecido y por las personas que Dios había establecido. Entonces, ¿qué podía poner en un bamot o un bamá? Bueno, podía poner ofrendas de agradecimiento. Pero hay ciertas ofrendas que tenía que llevarla exactamente al lugar que Dios había establecido, como dice aquí.
y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrenda de tus rebaños y de tus manadas en el lugar que el Señor escoja para poner allí su nombre. Entonces, esta es una de las que tenía que llevarse al lugar donde Dios había establecido, donde estaba el tabernáculo y donde estaban las personas que Dios había ordenado y Dios había escogido para que sirvieran dentro de lo que es el espacio sagrado. Dentro de ese espacio sagrado solamente Aarón y sus hijos habían sido escogidos por Dios para que pudieran oficiar en ese lugar, pudieran manipular la sangre. Entonces, esto es importante porque si nosotros no entendemos lo que representaba estos altares, a veces se va a escuchar por ahí que la gente dice, no, pero es que hubo un tiempo que los israelitas hacían un altar en cualquier lugar y ofrecían. Sí, es cierto, pero eran ciertas ofrendas nada más, shelamín. No podían ofrecer una ofrenda por pecado. Recuerde que en la ofrenda por pecado tenía que comerla el coanín o el sacerdote. Entonces habían restricciones sobre las ofrendas, cómo se debía hacer, cómo se debía hacer y quién las debía hacer. Y después de que Salomón construyó el templo, esos fueron eliminados totalmente. Los Bamot se eliminaron y solamente se podía ir a Jerusalén, en donde estaba el templo, para que ellos pudieran llevar cualquier tipo de ofrenda. Hubo una enmienda. Entonces, eh, seguimos acá. Entonces, tenemos acá, dice que el lugar que el Señor escoja, ¿ok? Números 9, 4 y 5 dice, mandó pues Moisés a los hijos de Israel que celebraran la Pascua. Y celebraron la Pascua en el mes primero, en el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinaí. Tal como el Señor lo había ordenado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Entonces, hay algo importante que vamos a ver en este texto, inclusive, que no lo tenía ahí, pero si nosotros vemos acá, hubieron personas, algunas personas que habían estado, tenido contacto con una persona muerta, aquí lo dice, el 6, pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron ante Moisés y Aarón aquel día. Y fíjese en lo que le va a decir. Importante que nos fijemos en lo que le va a decir. Tan importante era celebrarla en el tiempo señalado que estas personas están preocupadas porque no han podido ofrecer, hacer o celebrar la Pascua en el tiempo que había sido señalado, porque este es el argumento que ellos están haciendo. Dice, y aquellos hombres le dijeron, aunque estemos inmundos por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar la ofrenda del Señor en su tiempo señalado? Es importante, porque entonces ellos saben que ellos están en un estado de inmundicia, porque han tenido, o impureza, porque han tenido contacto con una persona con muerte, pero ellos están preocupados porque se les ha impedido presentar la ofrenda en el tiempo señalado. Aquí está la clave, en el tiempo señalado. Entonces, ellos, Moisés habla dice que se va a pedirle orden a Dios y va a preguntarle, y le pregunta a Dios, y Dios ya le dice que haga un pesa sheni, un segundo pesa, para esas personas que no estén ritualmente limpios, que hayan tenido contacto con muerte, con cadáver. Por eso es que cuando llegaba el primero de Nisan, se hacían arreglos para prepararse para la fiesta de Pesaj. Se marcaban lo que eran las tumbas, se marcaban y se arreglaban las carreteras, los mikvaot se preparaban y se arreglaban, porque recuerde que había habido tiempo de lluvias y a veces se habían llenado de lodo y cosas así, y ellos los preparaban. De hecho, para el medio shekel que se traía, una de las funciones era eso, preparar para Pesach, por eso se recogía el primer de Pesach, el primer de Nisan se empezaba a recoger medio shekel, desde un poquito antes, pero especialmente en el primer de Nisan se hacía el énfasis de traer el medio shekel, porque con él se utilizaban esos fondos para arreglar los mikvaot, preparar las carreteras y o limpiarlas de algún lodo que hubiera tenido. Y también se utilizaba para tapar enmarcar lo que eran los espacios que tenían que ver con tumbas, para que una persona que fuera a Jerusalén no pisara o no pasara por esos lugares ni tuviera ningún contacto con cosas que tuviera que ver con la muerte. Porque recuerde, dos cosas, va a subir al espacio sagrado y va a comer una ofrenda que tiene una santidad. Y hay un mandamiento que prohíbe, de hecho, si nosotros vamos al libro de Levíticos,
Vamos a ir al libro de Levítico aquí rapidito. Es un mandamiento, capítulo 12. eh, Octavo día, y ella conoce el cumple los días tras el sacerdote. Porque hay un mandamiento que prohíbe en el capítulo, creo que está en el capítulo 10, 12 o 13, que prohíbe a una persona acercarse a algo que tenga que ver con alguna ofrenda o algo que tenga algo santo, acercarse y comer. Vamos a ver. Sí, hay un mandamiento por aquí, no, ahorita no lo encuentro, pero hay en estos capítulos hay una prohibición para una persona acercarse a algo, alguna ofrenda o alguna cosa santa y no comer de ello. Cuando cumpla, vamos a ver si encontramos. Aquí está. El mandamiento 167 de Levíticos 12:4. Dice, ella no tocará ninguna cosa santa. A una persona ritualmente impura se le prohíbe comer ofrendas sagradas. A una persona ritualmente impura se le permite comer ofrendas sagradas solo después de sumergirse en una mikveh y esperar hasta que se ponga el sol. Y si también está obligado a traer una ofrenda una vez completado su periodo de purificación, se le prohíbe comer de las cosas sagradas hasta después de que traiga su ofrenda. Entonces, una persona, tú dices, estarían mixto aquí. Entonces, una persona que tenía contacto con algo impuro o muerte no podía comer Pesach, porque Pesach es una comida que tiene un nivel de santidad. Entonces, por eso es que se marcaban las tumbas. Interesante. Ok, seguimos acá. Ok, después nosotros sabemos que para el primer siglo habían problemas con el Sanedrín. El Imperio Romano estaba persiguiendo a los judíos y habían problemas. Entonces, Gilel II, alrededor del 330 al 365, establece lo que es el calendario. Recuerden, estamos hablando del calendario de que es el tiempo señalado. Entonces establece el calendario. Un calendario que va a seguir basado en lo que es un conteo. Habían dos formas, y vamos a leer sobre eso un poquito ahora. Dice, estableciendo el mes. El mandamiento de establecer el mes de acuerdo con la luna nueva fue recibida por el pueblo judío mientras todavía estaba en Egipto y es el primer mandamiento. De hecho, si nosotros estudiamos acá, vamos a ir aquí al libro de Éxodo capítulo 12, que estamos leyendo que debe ser el tiempo señalado, había un orden de cómo se hacía. Por ejemplo, había existido una corte de 70 jueces en Israel. Ellos trataban con los siguientes casos. Ellos se reunían en Lishkat HaGazig. Si nosotros vamos acá, podemos ver, vamos a ir aquí rapidito a la aplicación del templo de mi maestro Rico Cortés. Muy buena aplicación para usted. Si usted estudia el templo, la puede utilizar y le da muchísima información. De hecho, yo tengo un estudio también de esto en mi página que usted puede ir y ver. Es el sobre Bo, que habla sobre los meses señalados. Entonces, vamos a ir aquí al Lishkat HaGazig, que era en donde ellos se reunían, era en la cámara de piedra tallada, y aquí era donde se reunía el Sanedrín. Entonces, habían veintitrés israelitas, habían 23 levitas y habían 23 Kohanim. Recuerde que los Kohanim eran responsables de lo que son las cosas santas. Los israelitas juzgaban ciertos casos civiles. Los levitas tenían que ver con lo que era el mantenimiento del Beit HaMikdash, el templo, y otras cosas. Ellos juzgaban sobre lo que era un falso profeta, los habitantes de una ciudad que se han extraviado y adorado ídolos, mandamiento 464, y casos que afectaban la nación de Israel, por ejemplo, la expansión de los límites legales de la ciudad de Jerusalén o las murallas, la luna nueva. Entonces, ellos tenían la jurisdicción para establecer lo que era
los nuevos meses, establecer el calendario y sucesivamente. Eh, sucesivamente. Ellos eran los responsables de eso. Y dice acá, seguimos acá leyendo, estableciendo el mes. Dice, eh, se le dio en Egipto por primera vez, se le dio como nación. En su significado simple, el término ganar en el verso anterior connota mes, y el versículo significa que el mes de Nisan, que es cuando se dijo este pasaje, debe ser el comienzo del orden de recuento de los meses, de modo que Yar será llamado el segundo mes, y van el tercero, y así sucesivamente. Rashi y Rambam. El ciclo lunar completo, es decir, el tiempo desde el molado de un mes hasta el molado del mes siguiente, contiene aproximadamente 29 días y medio. Dado que el mes del calendario judío consiste solo en días enteros, un mes a veces contenía 30 días y a veces 29. Por lo tanto, Rosh Hodesh, que es el primer día del nuevo mes, a veces sería el 30 de Rosh Hodesh anterior y a veces el 31. Dado que el ciclo lunar tiene aproximadamente 29 días y medio de duración, un año lunar de 12 meses generalmente contendría 354 días. Esto hace que el año lunar sea aproximadamente 11 días más corto que el año solar, que contiene aproximadamente 365 días. Entonces estamos viendo una discrepancia. Esta discrepancia, si nosotros le seguimos restando los 11 días todos los años, si nosotros le restamos esos 11 días todos los años, cuando llegamos a ver en 4, 5, 6 años, Pesach no se está celebrando en el tiempo que Dios señaló. Esto es un problema, porque entonces ya deja de cumplir con el mandamiento y ahora el Pesaj se está celebrando. Por ejemplo, este año es uno de esos años donde se le añade otro mes para compensar todos esos días que se han estado cortando y se compensa. Y se le añade un mes para que el Aviv, es algo importante, tengo que estudiar lo que es el Aviv. Por eso es que el mes se llama Aviv, porque el Aviv tiene que ver con lo que es la primavera. Dice acá, Aviv, generalmente asociado sistemáticamente con las primicias sagradas, espiga de grano, del primer mes, marzo-abril. Otros tres nombres están atestiguados tanto dentro como fuera de la Biblia. El segundo mes de Siv, brillo, flores o simplemente primavera, mayo, el séptimo de Tanim, las frescas de septiembre y el octavo Bull, diversamente traducido como lluvia torrencial o en árabe orina, produciendo o ganado o quinto nombre Sac para junio o el tercer mes fue descubierto en excavaciones en Arad. Entonces, Aviv para espigas, grano, maduras, mes de marzo. Y aquí tiene las raíces. Dice, Aviv, cebada. Este sustantivo se refiere a la cebada ya madura, o sea, ya está Aviv, pero todavía blanda, cuyos granos se comen frotados o tostados y la conciden, pero verse Levítico 2, 4, que habla eh, sobre los granos, cuándo se iban a ofrecer. Dice acá, vamos a leer. Dice, pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal de los primeros frutos, ofreceré espigas verdes, tostadas a fuego, granos tiernos desmenuzados como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. Entonces, dice, la séptima plaga trajo granizo ruinoso sobre la cosecha de cebada de Egipto, al menos 2 semanas antes de que estuviera completamente madura y lista para la cosecha. Éxodo 9. O sea que nosotros sabemos cuándo se celebró en Egipto, porque basado en la cosecha, nosotros sabemos cuándo fue. Y aquí dice, en Éxodo 9:31, y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga, y el lino, lino estaba en flor, o sea que todavía no estaban listos. Vamos a seguir acá, dice, Abib era también el nombre primitivo más tarde de Nisan, del primer mes del calendario judío, el mes de la Pascua. En ese mes se espigaba la cebada, pero el momento habitual de la cosecha era el segundo mes. Levítico 2:14, la ofrenda de grano debía consistir en las primicias del Aviv. Esta raíz aparece 10 veces. Barley. Ok, entonces, nosotros sabemos que el Aviv es un requisito
para que esté listo para que entonces se pueda celebrar Pesaj. Si el Aviv no está listo, entonces no estamos en Pesaj, no estamos en Nisan, o no estamos en ese tiempo que Dios ha señalado. Pues recuerde que inmediatamente después de la cena de Pesaj, entonces se presenta lo que es el Aviv o la cosecha se presenta en el templo. Entonces tenía que estar lista. Ok, vamos por acá. Vamos acá, Levítico, Éxodo 12. O sea, son cositas, detalles que tenemos que son parte del mandamiento y tenemos que ir estudiándola. Eso nos va a dar una fundación fuerte para entender entonces todo cuando se hace, por qué se hace y dónde y todas esas cosas. Ok, seguimos. Un ciclo lunar, ok, dice. La duración del ciclo lunar, conocido como mes lunar o sinódico, es calculada por nuestros sabios como 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 y un tercio de segundo. Esto se expresa como 29 días, 12 horas y 793 shalakim. Cada hora se divide en 1080 partes, por lo tanto cada porción o sheilek es igual a 3 y un tercio de segundos. La Torá le dio al Beit Din el único poder de declarar el nuevo mes. Nosotros lo vimos al principio, cuando dice, el Señor habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para vosotros. La audiencia es Moisés y Aarón. Dice, ningún individuo, esto es bien importante, está facultado para decidir por sí mismo cuándo lo es Rosh Hodesh. O sea que una persona individual no puede decir hoy es Rosh Hodesh, mañana es Rosh Hodesh, porque el Beit Din es el único que está autorizado para establecer los meses y establecer nuevos años y todas esas cosas. Esa es la jurisdicción del Beit Din. Si nosotros entendiéramos la jurisdicción en la Biblia, yo creo que muchos problemas sobre cuándo va a ser pesa, cuándo no va a ser. El problema es que algunos lo celebran antes, otros lo celebran después. Se acabaría porque todos seguiríamos un calendario porque entendemos la legalidad de lo que es el Beit Din. De hecho, yo tengo un estudio en mi página, Mamá Rangel, que habla sobre la legalidad del Sanedrín y tengo el documento que yo utilicé y los recursos están allá, usted puede ir y estudiarlo y habla sobre lo que es el Sanedrín o el Beit Din, cómo se estableció y que ellos determinaban. ¿Dónde está la evidencia bíblica que dice que ellos tenían la autoridad? Eso nosotros lo vemos basado en lo que es la autoridad que Dios le dio a ellos. Entonces, dice, ningún individuo está facultado para decidir por sí mismo cuándo lo es Rosh Hodesh y luego observar las festividades de la Torá de acuerdo a su propio calendario. Y esto no lo digo yo, esto está en el Sefer Hashinut, que el Sefer Hashinut es unos libros eh, que solamente hablan sobre lo que es la legalidad de cada mandamiento. O sea, la persona que escribió eso tiene todas las referencias y solamente habla la legalidad y por qué está basado bíblicamente y dónde tiene la autoridad que Dios le dio todas esas cosas. Entonces, nadie, una persona un individuo que está haciendo su propio calendario, o sea, que observa los festivales de acuerdo a su propio criterio, eh, está haciendo su propio calendario. Como vemos, el mayor Beit Din de Israel hace esta determinación para todo el pueblo judío. Rosh Hashanah 25a, Baba Basorah 121a y Rambam y Bib 1.5. Esta capacidad se le dio a los Beit Din hasta tal punto que incluso si declaran erróneamente a un propósito o a propósito el nuevo mes de manera incorrecta, su declaración es, sin embargo, efectiva. Y los festivales se observan en base a su declaración. Ver Rosh Hashanah y ver también el Rambam 2.10. Entonces, si el Beit Din hacía una determinación, por ejemplo, el Beit Din decía, hoy es Rosh Hodesh, y ellos decidían que ese día iba a ser Rosh Hodesh, ellos eran responsables. Y ellos, el pueblo seguía. El pueblo seguía lo que el Beit Din establecía, porque el Beit Din tenía la autoridad, o tiene la autoridad hasta el día de hoy, solamente que no hay uno, pero nosotros seguimos los últimos decretos que el Beit Din dio. Y mientras no se levante otro Beit Din,
los decretos que ellos establecieron y las ordenanzas que ellos establecieron basado en la Torá, porque recuerde que ni el Beidín puede quitar un mandamiento y poner otro. Ellos no hacían eso. Ellos solamente determinaban los meses basado en un mandamiento que se le dio la autoridad. Ellos interpretaban la Torá, es decir, ellos enseñaban cómo guardar la Torá. No cambiaban el mandamiento, sino que le enseñaban al pueblo cómo guardar la Torá. Y si había un problema, por ejemplo, nosotros vemos que cuando eh, estas personas estaban preocupadas porque no pudieron ofrecer el Corban Pesaj en el tiempo indicado o en el tiempo señalado. Moisés consultó con Dios, por eso estaban los Kohanim. Ellos consultaban y cualquier cosa Dios les mostraba a ellos cómo debían hacerlo, pero ellos no cambiaban el mandamiento. Y si ellos cometían un error, había una ofrenda que se hacía. Pues si nosotros vamos al libro de Levítico, capítulo 4, vamos a ver de eso. Vamos a ver eso. Dice capítulo 4. Vamos a ver. Dice, cuando un jefe, el que peque inadvertidamente, ok, a ver. Si es toda la congregación de Israel, el Levítico 4, 13. Si es toda la congregación de Israel la que comete error y el asunto pasa desapercibido, la asamblea y hacen cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables, cuando se llegue a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación, o sea, los ancianos, cabe decir que esto es los miembros del Sanedrín, de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor, y el novillo será degollado delante del Señor. Entonces, el sacerdote ungido traerá la sangre del novillo a la tienda de reunión, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor frente al velo. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta. Le quitará todo el cebo y lo quemará sobre el altar y hará con el novillo lo mismo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. Hará lo mismo con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea. Entonces, cuando si el Sanedrín se equivoca, ellos son responsables, ellos cargan la responsabilidad y ellos cuando se den cuenta tienen que traerle un novillo y tienen que ofrecerlo y tienen que rectificar lo que ellos establecieron cuando no era así. Ok, seguimos acá. Dice, el requisito de la ordenación se refiere a la ordenación especial de Seminjá que existía en épocas anteriores. Esta Seminjá fue conferido solo en Eretz Israel por sabios cuya propia ordenación se podía rastrear a través de una línea de sabios hasta Moisés. El mandamiento 491 para una descripción de esta ordenanza. Vuelvo y digo, tengo un tema sobre eso, el Sanedrín, puede ir a verlo. El Bedín tiene el deber de informar a la población de su decisión de declarar Rosh Hodesh para que todos sepan cuándo caen los festivales, Rambam y BIP 1.7. Para los métodos que utilizaron para dar a conocer el nuevo mes, ver Rosh Hashanah 18a, 22b y Rambam BIP 3.8. Por lo tanto, hay dos métodos para establecer Rosh Hodesh, ya sea por la vista, es decir, a través de testigos que realmente observan la luna nueva o defectuoso, por cálculo de cuándo la luna nueva debería ser visible. Ambos están incluidos en nuestro mandamiento. Rambam escribe que la ley de que Rosh Hodesh puede establecerse por cálculo sin un avistamiento real de la luna nueva. Se transmitió como una ley oral a Moisés en Sinaí. En general, cuando Beis Din sabía que se podía ver la luna, esperaban a los testigos y si no llegaba a tiempo, posponían Rosh Hodesh hasta el siguiente día, el día 31 del anterior Rosh Hodesh. Pues solo en circunstancias especiales, por ejemplo, las nubes oscurecieron la luna nueva durante varios meses consecutivos, que el Beis Din declararía Rosh Hodesh sobre la base del cálculo, ver Rambam y Bib 18:5 al 12. Entonces, había una forma para ellos establecer el Rosh Hodesh, o la cabeza del mes. Primero, tenían que venir dos testigos que venían a Jerusalén
había un edificio que se encontraba en Jerusalén donde ellos le daban comida, ellos podían hospedarse y quedarse mientras ellos eran preparados para dar su testimonio. Si una persona llegaba en la noche, esa persona no podía rendir su testimonio hasta el próximo día, porque recuerde que en la noche no había servicio en el templo. Entonces, ellos tenían que venir dos testigos y eran cuestionados por el Sanedrín, si eran testigos válidos. Porque también nosotros encontramos en la Mishnah que una vez vinieron personas que trataron de engañar, eran saduceos y trataron de engañar al Beidín trayendo testigos falsos. Ellos entonces cuestionaban los testigos, cómo la vieron, le enseñaban formas de la luna, cómo estaba la luna, cómo se veía, de dónde la viste. Todas estas preguntas se le hacía para averiguar si el testigo era fiel o era confiable. Entonces, una vez ellos tenían dos testigos confiables, el, el Roch del Beidín, el presidente, decía santificado, santificaba el día como el día de primero de mes. Empezaban a hacerse los rituales. De hecho, nosotros si vamos al capítulo 28 de Números, vamos a ver, y por eso es importante que veamos la conexión entre las ofrendas y el templo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viendo que hay una conexión entre lo que es el templo y las ofrendas, vemos que eh, vemos una conexión y ahora la jurisdicción tiene que ver con el templo. Acá dice el número 28:8, dice, también al principio de cada mes presentaréis un holocausto al Señor, 2 novillos y un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Entonces, había unas ofrendas que se traían en la cabeza de mes. Entonces, estamos viendo la conexión. Tenía que haber unas personas autorizadas para que dijeran, este es el primer del mes, porque estaba conectado con esas ofrendas y con el templo. Y nosotros sabemos que Aarón y sus hijos eran los que estaban encargados de las cosas santas. Tenían que proteger y cuidar. Ok, seguimos leyendo acá. Bueno, una vez ellos, antes de continuar leyendo, una vez ellos establecían que era el primero del mes, ellos entonces santificaban la cabeza del Sanedrín, santificaba el día y los demás proclamaban el día. Luego de ahí, de Jerusalén, se levantaban unas antorchas que habían en ciertos montes y también salían en ciertos tiempos mensajeros. ¿Y por qué hicieron mensajeros? Porque también los saduceos trataban de a levantar antorcha en días que no había sido santificado el día. Entonces luego se empezó a implementar también mensajeros que salieron de Jerusalén y iban a los lugares que se conocían para dar la noticia que había sido primero de mes. Esto lo hacían para que todos supieran que el mes había comenzado. Recuerde que había personas que estaban en la diáspora. Estas personas se enteraban de esta forma. Entonces, por eso era importante que ellos establecieran el día y mandaran los mensajeros del templo, desde el templo, para proclamar el cabeza. Entonces, el pueblo que hemos aprendido hasta el momento, que la declaración de la luna nueva está en la jurisdicción del templo. Solamente el Beidín tienen la jurisdicción. Hay ofrendas que están relacionadas con establecer el día y hay mensajeros que salen. Todo esto tiene que ver y hay personas que son interrogadas que traen su testimonio y son interrogadas para ver si su testimonio es válido. Todo esto tiene que ser por gente que Dios ha autorizado. Entonces, hemos aprendido que una persona normal, una persona que no tiene jurisdicción, que no tiene una semijá, que no tiene una autoridad, que no es un Cohen, que no tiene nada que ver con el templo, no puede establecer el día del mes y no puede establecer un calendario. Si una persona está haciendo eso hoy día, esa persona está haciendo su propio calendario y está en contra de lo que Dios ha autorizado, rompiendo los mandamientos. Y eso, familia, eso se llama rebelión. Y es importante que entendamos porque una persona que se está rebelando contra Dios, las consecuencias son serias. Ok, seguimos acá. El momento apropiado para el festival de eh, Pesach es en primavera y el tiempo para Sukkot en otoño. ¿Ves? Sefer HaShinut, a continuación la nota 29. Ahora, como se explica en la introducción de esta misma, el año lunar de 12 meses es más corto que el año solar, aproximadamente 11 días.
Si cada año consistiera en 12 meses lunares, los festivales caerían 11 días antes cada año, hasta que al final Pesaj caería en el invierno y Sukkot en el verano. Por lo tanto, es necesario intercalar ocasionalmente un mes en él para que los festivales cayeran en su momento adecuado. La Mishnah Rosh Hashanah 24 afirma que el jefe del Beit Din declara está santificado y todas las personas presentes responden después de él. Está consagrado, es santificado. Véase también Rambam 2.8 y Masejes Seferim 19.9. Eh, Dice, este Rabí Yehudá Hanasí fue descendiente de Rabí Yehudá Hanasí, conocido como Rabí, que copiló la Mishnah, Rabí Hillel y su Beit Din, que fueron ordenados. Arregló nuestro calendario en el año 4118 desde la creación. En su época, la ordenación cesó, Seder Hadoros, año 4118, ya que la persecución romana obligó a su interrupción. El conjunto de cálculos en los que se basa nuestro calendario se llama literalmente intercalación. Rambam Hilel Kiddush HaChodesh o santificación del día 6.1. Rambam Hillel Hanasí realizó de antemano la santificación de cada Rosh Chodesh y la intercalación de cada mes necesario hasta el momento en que Eliyahu Hanavi vendría. De nuevo podremos realizar esta misma nosotros mismos. Obviamente, la santificación de Rabbi Hillel no se basó en testigos de los futuros avistamientos de la luna, más bien utilizó el método de por cálculo para efectuar estas santificaciones. Con respecto a las intercalaciones, el calendario establecido por Rabbi Hillel incluye 7 años bisiestros, años de Eibur. Durante cada ciclo de 19 años, en los años 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19, que se le añade un mes para que la festividad de Pesach no vaya recorriéndose y terminemos haciéndola una en verano y una en invierno. Entonces, no sé si esto está haciendo sentido, familia, pero esta es la forma como se hacía, esta es la forma como Dios, estas son las personas que Dios le dio la autoridad para hacerlo. Entonces, seguimos acá con el capítulo 12 de Éxodo. Vamos a ver. Éxodo capítulo 12. Entonces dice, este mes será para vosotros, el principio del mes será el primer de mes del año para vosotros. Y dice, habla toda la congregación diciendo, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero. ¿Para qué representaba el cordero? ¿Por qué tenían que coger un cordero? Recuerde que ellos se encontraban en Egipto, donde había idolatría. Entonces, ellos, una de las cosas que Dios estaba haciendo era que Dios estaba destruyendo cada deidad que ellos tenían. Había muchas deidades que adoraban los egipcios y Dios estaba mostrándole no solamente al pueblo de Israel, sino que también a todas las naciones que solamente Él era Dios y que no había ninguno. Entonces, en Egipto existía el dios Kahum o Canum, que era el egipcio que faccionaba el faraón en su potter's. O sea, ellos se creían que el dios egipcio moldeaba el faraón en su torno del farero. Hay un Dice, el Nilo se consistía primordial y podía dirigirse a él como el único que se ha llamado en sí mismo a la existencia. El elefantina del dios principal, Khnum, era el protector de las fuentes del Nilo y por lo tanto también el dador de las inundaciones. Otras divinidades también aparecen en el mismo papel, por ejemplo, Amon-Re, Atón, Sobek, Isis, a menudo como Isis Sotis. Osiris está bien atestiguada como señor de la inundación del Nilo. De hecho, a menudo se le identifica con agua del Nilo. La identificación del Nilo con Osiris dio lugar a creencia tardía de que la muerte en el Nilo produce la deificación.
También hay un par de deidades del Nilo, interpretadas como los dioses del Nilo del Alto y Bajo Egipto. Además, los templos tardíos contienen ilustración que representan largas procesiones de dioses del Nilo que representa un dios principal del templo. Las ofrendas de los gnomos que representan. Estas deidades se caracterizan por sus cuerpos gordos y pechos colgantes. Polvo. Que el hombre fue creado del polvo se alude a muchas partes en el eh, Antiguo Testamento. Job 10:9. Acuérdate ahora que me has moldeado como a barro y me harás volver al polvo. Isaías 29 y Salmos y todo esto usted lo puede buscar. La idea también es común fuera del Antiguo Testamento. eh, la epopeya de Gilgamesh cuenta cómo la diosa Aruko creó a Enkidu a partir del barro. Los monumentos egipcios representan al dios Khnum haciendo al hombre de arcilla. O sea que ellos creían que este dios había creado al hombre de arcilla. Dice, los mitos clásicos cuentan que Prometeo creó al primer hombre a partir de la tierra y agua. Eh, Olvido metafórico. Ok. Es evidente, pues, que en Génesis retoma aquí una tradición muy antigua sobre la creación del hombre y da esas viejas ideas su propio sabor distintivo. Dice, al parecer, el sacrificio judío de cordero en la fiesta de Pascua insultó a los sacerdotes egipcios. Por eso es que Moisés va y le dice, vamos a ir al desierto a ofrecer ofrendas a nuestro Dios, porque las ofrendas que ellos iban a dar eran una abominación para ellos. Ellos representaban la autoridad de Egipto. Entonces dice, los corderos, a ver, insultó a los sacerdotes egipcios del dios carnero Kafum, que intervinieron para impedir la fiesta. Los judíos de Elefantanía escribieron a los sacerdotes del templo de Jerusalén e intercedieron ante Darío, esto fue en otra época, a través del gobernador provincial Alzarmés, un decreto real permitiendo a los judíos celebrar la Pascua. Los sacerdotes de Kafum reaccionaron destruyendo el templo en el 410 AC y saqueando los vasos sagrados. Tras la petición de los judíos de Elefantina, se concedió permiso para reconstruirlo, aunque ya no se permitía el sacrificio a corderos. Los líderes de la comunidad judía estuvieron de acuerdo. O sea que esta imagen que usted está viendo acá, a ver si se pone más grande, representaba a, es como un carnero, un goat, y representaba a la deidad Kohum. Por eso es que ellos tenían otra cosa que también, en los dinteles de las puertas, ellos tenían dioses egipcios. Y por eso ellos pusieron la sangre sobre los dinteles. Recuerde que en el antiguo Medio Oriente, tanto la puerta también se creía que era como un tipo de altar, un covenant threshold, era un tipo de altar en donde se podían hacer ciertos tipos de ofrendas. Ok, vamos para acá. Capítulo 12. Dice, entonces tomará un cordero. Sabemos que el cordero lo que representaba en Egipto. eh, Según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es pequeña, para un cordero, entonces él y el vecino más cercano de su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividiréis el cordero. El cordero será macho sin defecto, será de un año. Había unas leyes que se tomaban en consideración. Por ejemplo, un cordero de, de 8 días ya se consideraba de un año. Dice, aunque las ofrendas son aceptables si se trae a partir del octavo día, como preferencia inicial no traemos un animal como ofrenda hasta que tenga 30 días de edad o más, con la excepción de una ofrenda primogénito. Una ofrenda pascual y una ofrenda del diezmo. O sea que una ofrenda pascual, una ofrenda para el primogénito y una ofrenda de diezmo se podía traer a partir del octavo día. Todas se podían traer, pero era preferible llevarlas después de 30 días. Si uno desea ofrecer estas ofrendas a partir del octavo día, puede, o sea, se podía. Eh, Esos 22-29 establece explícitamente que un animal primogénito puede ser ofrecido
en su octavo día de vida. Nuestros sabios no desearon imponer ninguna restricción a la ofrenda. Se puede ofrecer al octavo día incluso como una preferencia inicial. Rambam Mishneh Torah, Hilchot Maseja Korbanot, capítulo 1, 2. Entonces, ellos, un cordero de 8 días ya era apto para ser ofrecido. Entonces, dice, ellos iban a coger un cordero de 1 año sin defecto, y lo apartaréis eh, de entre las ovejas, de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Eh, Dice, el sacrificio pascual aquí solo puede ser ofrecido en el patio del templo, como otros sacrificios. E incluso cuando se permitía las ofrendas en lugares altos, lo que estaba hablando al principio, en los Bama o Mamots, el- la ofrenda pascual no se ofrecía en un altar individual. Recuerde que esto tiene que ver con toda la comunidad. Si puedo hacer esto un poquito más grande para que se vea un poquito mejor. Ok. Dice, no se ofrecía como en un altar individual. Cualquiera que ofrezca la ofrenda pascual en un altar individual es responsable de los latigazos como si lo ofreciera en el mercado. Como Deuteronomio 16 afirma, no podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que el Señor tu Dios te ha dado. Este otro texto no lo habíamos visto. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que el Señor tu Dios te ha dado, sino que en el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, sacrificarás la Pascua al atardecer, al ponerse el sol, a la hora en que saliste de Egipto. Vamos a cerrar esta. Ok, y esta también. Ok, dice, no, Deuteronomio 16:5 afirma, no puedes ofrecer el sacrificio pascual en una de tus puertas. De acuerdo con la tradición oral, se enseñó que esta es una advertencia de no masacrar un sacrificio pascual en un altar individual, incluso durante el momento en que se permitía las ofrendas en los lugares altos. O sea que se hizo una enmienda, pero en cuestión a los altares personales después de la construcción del templo, pero inclusive cuando existían los altares personales, hay ofrendas que no se podían hacer en esos lugares. Pesaj, la ofrenda, el Corban Pesaj es uno de ellos que no se podía hacer en esos lugares personales. Tenía que ser en el lugar que Dios había escogido. Entonces, yo no entiendo por qué hoy día, con tanto texto que existe, que dice el lugar que Dios estableció, en el tiempo que Dios establece, no entiendo por qué hay personas que hoy día están eh, matan un animalito y dicen que es un Corban Pesaj. Familia, ese animalito no es un Corban Pesaj. Legítimamente, legalmente, eso no cualifica como un Corban Pesaj porque no ha sido hecho de la forma que Dios ha establecido. Primero, tiene que ser en el lugar que Dios ha establecido. Es más, muchas veces esto lo están haciendo fuera del tiempo que Dios ha establecido. O sea que, primeramente, tiene que ser el tiempo que Dios estableció. Segundo, tiene que ser en el lugar que Dios ha establecido. Tercero, la sangre tiene que ser manipulada por los Kohanim, las personas que Dios ha designado para que puedan manipular la sangre y la puedan poner en el altar. Y quinto, el altar no es un lugar, no es apropiado porque Dios mismo se hizo una enmienda, y los altares que se hicieran después de que la construcción del templo hasta el día de hoy son altares que no cualifican, no tienen autoridad, no tienen jurisdicción. Entonces no se sabe a quién se está levantando ese altar porque no es un altar a Dios, al Dios de Israel. Porque el altar al Dios de Israel solamente se puede levantar y solamente puede estar en el lugar que Dios ha establecido, y esa es la ciudad de Jerusalén y es el monte del templo. Así que estas cosas son serias. Dice, eh, y lo guardarás hasta el día 14 como del mismo mes. Entonces toda la asamblea
de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Eh, ok, vamos a leer esta nota. Bueno, esta ya la leímos. Vamos entonces a leer la otra. Esta dice, la muerte del Corbán Pesach tiene lugar después del mediodía. No debe ser ofrendado hasta que se hagan las ofrendas diarias en la tarde. Ramban Hilchot Korban Pesach 1:4. Había un tiempo específico. Entonces, vamos a leer un poquito acá. Y estamos leyendo bastante a propósito, pues le estoy dando la referencia. Y si usted quiere buscar el PDF de esta enseñanza, va a estar en mi página. Yo lo voy a poner ahí para que usted pueda ir a las referencias y buscarlas. Vamos a leer un poquito sobre lo que es el procedimiento que se hacía en el templo. Vamos a ver si estuviera abrir. Ok, aquí está. Vamos a ver un poquito el procedimiento de cómo se hacía en el templo. Bueno, primero, hay varias, como dije al principio, hay varios mandamientos. No lo podía no podía ofrendarlo mientras estaba en posesión de Hametz. Entonces, estoy leyendo del libro El Templo, su ministerio y sus servicios en el tiempo de Cristo. Muy buen libro. Le da mucha información de algunas cosas cómo se hacían en el templo. Y voy a estar usándolo bastante porque lo voy a estar usando de referencia en este estudio. Dice, entonces él o la cabeza de familia debía buscar como una lámpara encendida por todos los lugares donde generalmente se guardaba la levadura. Recuerde que hay un mandamiento que una persona no puede matar el Corban Pesach cuando está el templo si no ha sacado la posesión de Hametz de su casa. O sea, tenía que sacar primero el Hametz y luego podía entonces llevar el Corban Pesach al templo. Dice, eh, y poner lo que hubiera encontrado en la casa a buen recaudo, de donde no se podía tomar ninguna porción de ella por accidente. Antes de hacer esto, oraba, bendito seas tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por tus mandamientos y nos has mandado que eliminemos la levadura. Y después de ello decía, toda la levadura que esté en mi posesión, a la que he visto y la que no he visto, sea anulada, sea contada como el polvo de la tierra. La búsqueda misma debía ser llevada a cabo en perfecto silencio y con una luz encendida. Entonces, hoy día, cuando nosotros usamos el orden del Seder de Pesach, aquí nos explica, nos enseña cómo nosotros debemos hacerlo, el orden. Por eso es que es importante que nosotros sigamos lo que ya ha estado establecido. Dice, acá dice, la búsqueda del Hametz y empieza a enseñarle cómo va a buscar el Hametz, cómo lo va a sacar y todas esas cosas. Y le enseña las bendiciones. Eh, dice, la búsqueda comienza en el anochecer del día 14 de Nisan, la noche antes de Pesa. La finalidad en este precepto es eliminar todo el Hametz, lo que requiere de una inspección formal de todas las áreas donde podría haber entrado Hametz durante el curso del año. Pese a que ya se efectúa una limpieza exhaustiva antes de Pesa, la búsqueda debe hacerse a la luz de una vela. O sea, es algo simbólico, pero se debe hacer con una vela y no podemos hablar hasta que haya finalizado, excepto para dar instrucciones o formular preguntas que atañen directamente a la búsqueda. Esto tiene alusión a un versículo que está en el libro de Sofonías. Sofonías, vamos a buscar acá, Sofonías capítulo 1, versículo 12. Y dice de esta forma, vamos a ver, Sofonías capítulo 1, 12, y dice, y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el viento en sus heces, los que dicen en su corazón ni bien ni mal hará el Señor. Entonces ahí tiene alusión a cómo Dios va a estar buscando a Israel. Tiene una alusión. Y acá le dice, están las bendiciones. Están las bendiciones de lo que debe hacer. Una vez lo busca, de acá de ahí, bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado en lo concerniente a la eliminación de Hametz. Y
Y acá dice todo James que se encuentre en mi posesión y que yo no haya visto ni eliminado, del cual no tengo conocimiento, será nulo y sin dueño como polvo de la tierra. O sea que aquí le da un orden de cómo hacer las cosas. Familia, ya esto ha sido establecido. Esto lleva años. Nuestro pueblo judío lleva haciendo esto por muchos años. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos seguir un orden que ha sido establecido, que es basado a mandamientos en la Torá? Porque dice que no se puede sacrificar con un jamé en posesión, y aquí le está dando los pasos que usted tiene que hacer para eliminar el hametz y las bendiciones que se hacen mientras usted va haciendo el proceso. Entonces, yo creo que es importante que sigamos el orden. Dice, la búsqueda misma debía ser llevada a cabo en perfecto silencio y con la luz encendida, una luz encendida. Es a esta búsqueda que puede haberse referido el apóstol con su amonestación a purificarse de vieja levadura. La tradición judía ve ahí una referencia a esta búsqueda con candelas, lo que vimos ahorita en Sofonías 1:12. Acontecerá que en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, si la levadura no hubiera sido eliminado en el anochecer del 13, podía hacerse aún por la mañana del 14 de Nisan. La cuestión de que era lo que constituía levadura se solucionó de esta manera. Las tortas sin levadura, que debían ser el único pan empleado durante la fiesta, podían ser hechas con 4 clases de grano: trigo, cebada, escanda, avena y centeno, preparándose las tortas antes que comenzara la fermentación. O sea que para preparar lo que ellos iban a comer, las tortas, tenía que ser antes de la fermentación. Los sabios establecen, basado en ellos, cómo han hecho las preparaciones y todas esas cosas, que toma 18 minutos para para una torta fermentarse o volverse hametz. Entonces, mientras se haga antes de esos 18 minutos, se entiende que no contiene ningún tipo de fermentación. Todo lo que estuviera preparado con estas 5 clases de grano, pero solo de estos, estaría dentro de la categoría de levadura. Esto es, si se amasaba con agua, pero no si se hacía con cualquier otro fluido como licor de fruta, etcétera. Eh, y da referencia aquí a este libro: a limpiar la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo soy sin levadura, porque aún Mesías, nuestra pesa, ha sido sacrificado. Esto lo encuentra en el libro de Alfred Endelshire. Otro mandamiento: no dejaron durante la noche en el altar las grasas y órganos que se van a ofrecer. Sacrificar ofrecer un segundo ofrenda de pascual. Participar de la carne de la ofrenda pascual junto con el matzah, hierbas amargas, en la noche del 15 de Nisan. Participar de la carne de la segunda ofrenda pascual junto con matzah y hierbas amargas en la noche del día 15 del segundo mes. No participar de la ofrenda pascual ligeramente asado o cocido con agua. No llevar la carne de la ofrenda pascual fuera del grupo designado para participar de él. O sea que había una forma de establecer, había un grupo. ¿Cómo se hacía? Las personas tenían que registrarse, el que iba a tomar parte de PESA tenía que registrarse. Tenían que ser un grupo de 10 personas mínimo, y creo que no más de 20 personas, no estoy seguro, pero creo que no más de 20 personas que podían celebrar esta festividad en una sola casa. Entonces ellos escogían el cordero, y las personas que estaban inscritas en esa lista eran los que podían participar, nadie más. Una vez ellos habían escogido ya el cordero, otra persona no se podía inscribir, ya había cerrado, no se podía inscribir otra persona. O de pronto, si ellos empezaban, una persona no podía llegar y decir: yo quiero participar con ustedes. No, familia, eso no funcionaba así. Había un orden de las personas que lo iban a hacer. Eh, Dice que un apóstata no debería participar de la ofrenda pascual, que un residente gentil o un trabajador asalariado no debe participar en el sacrificio pascual, Éxodo 12:43. Una persona incircuncisa no debería participar en la ofrenda pascual. Ahora, porque una persona no incircuncisa no podía celebrar la fiesta, la ofrenda pascual, no podía comer de ella.
Bueno, primeramente, esta es una ofrenda de convenio. Cuando una persona, si nosotros estudiamos la escritura de una forma, entendemos la historia, las palabras, entendemos el contexto. Realmente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que la Biblia proyecta es cómo Dios quiere salvar a la humanidad, cómo Dios quiere salvar la familia, cómo Dios quiere restaurar la familia. Ese es el mensaje del Evangelio realmente, cómo Dios quiere restaurar la familia. Ahora, si nosotros entendemos este punto importante, familia, este concepto de familia, entonces nosotros entendemos que una persona que no está en convenio no son parte de la familia. No, una persona que no tiene convenio no le debe ninguna lealtad a la familia. Entonces, una persona que está en un tipo de que no tiene circuncisión, no tiene ninguna lealtad al Dios de Israel, no tiene ninguna lealtad a la familia, que son las personas que están dentro de ese convenio, son las personas que han tomado ese paso y se han circuncidado para aceptar ese compromiso, aceptar esa responsabilidad y ser parte de la familia. Por eso es que cuando una persona eh, iba a la casa de otra persona en el antiguo Medio Oriente y esas personas comían vino y pan, se entendía que ellos estaban haciendo un convenio. Ahora se vuelven, la persona que está ahí es responsable de ellos porque es como si fueran familia. Ahora se vuelven familia, un tipo de familia. Han hecho convenio entre ellos. Y a la familia no se protege, la familia se protege, se cuida. Por eso es que Dios, cuando Dios escoge a Israel como su familia, Dios los protege, Dios le da provisión, Dios los cuida, porque son parte de la familia. Entonces, una persona que no está en convenio no es parte de la familia, por eso esa persona no puede participar del Corban Pesach. Entonces, y el mandamiento es bien explícito, familia, o sea, no es, eh, no es un mandamiento que, o sea, no es algo que no dice la escritura nos dice que la persona tiene que estar circuncidada. Lo dice aquí cuando nosotros vemos en Levítico 12:44 dice, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circuncides, o sea, la palabra clave aquí es que debe estar circuncidado, pondrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebrantaréis hueso de sus huesos. O sea que el mandamiento es bien claro en cuestión a eso. A la persona que tiene que estar en convenio, tiene que estar circuncidada. Lo que pasa es lo siguiente, muchas personas ven la cena de Pesach, no la ven de un tipo de convenio. Le voy a decir lo que yo pienso. Esta es mi postura en cuestión a esto. Yo pienso que una vez, basado a ciertos estudios de lo que representa el ceder de Pesach, recuerde que en el ceder de Pesach hay unos elementos que se ponen. Y dentro de esos elementos que se ponen, hay dos cosas bien interesantes que se ponen. Se pone el un huesito, un tipo de huesito que representa el Corban Pesaj, representa, no es el Corban Pesaj, representa el Corban Pesaj. Como hoy día no tenemos templo, no se puede hacer o no se puede comer un animalito, un cordero y decir este es el Corban Pesaj. Ok, pero sí representa ese animalito que se llevaba al templo. Yo pienso, y se pone un huevo que representa el Hagiga. El Hagiga, ahorita vamos a hablar un poquito sobre el Hagiga, era otra ofrenda que se llevaba, que también se comía, depende, porque acuérdense que un corderito de 8 días no es muy grande. Y si habían 20 personas y todos iban a comer, entonces, ¿cómo iban a comer todos si se iban a estar satisfechos con solamente un corderito? O sea, no, por eso se llevaba otra ofrenda, un hagiga, una ofrenda extra para que todos pudieran comer. Ok, ahora, yo pienso, y es mi opinión, basado en ciertos estudios, que cuando una persona pone lo que hace en la cena de pesa legítima, es cuando se pone el, el huesito y se pone el huevo que representa el hagiga. Una vez si una persona no hace el ceder y no pone estas dos representaciones, para mí,
para mí, ese ceder no representa pesa porque no está poniendo los elementos que representa lo que representa pesas en sí. Porque recuerde que tenía que llevar el corbán, entonces el huesito representa el corbán que llevaba, el jagiga, entonces el huevo representa el jagiga. Entonces, a lo que voy con esto, y vuelvo y digo, esta es mi opinión personal. A lo que voy es que cuando una persona pone estos dos elementos, esto se convierte, ya no es simplemente una cena. Ahora es una cena de convenio, porque está basado en algo legal que se hacía cuando estaba el templo, que era el Corbán. Entonces, por eso es que hay personas que tienen un poquito de problema con este término de lo que es la circuncisión, porque dice, ok, yo no, no me hago circuncisión y puedo acercarme a tomar la cena de Pesach porque no estoy comiendo el Corbán Pesach. Ok, sí tienes razón. El problema es que una vez la persona pone un huesito y eh, pone ese huevo que representa el hagiga que se llevaba y representa el Corban Pesach, legalmente esto se convierte en una cena específicamente de Pesach. Eso es lo que convierte esta cena en Pesach. No es no es una persona, porque hay personas que lo hacen sin estos elementos. Simplemente hacen una comida o hacen algo y según ellos celebran pesa. Pero no hay una representación de pesa, porque primero no siguen la Haggadah completamente. Una persona, por ejemplo, si una persona no cumple con el relato de la Haggadah, no está haciendo pesa de la forma correcta. Porque un mandamiento de ellos es relatar el Haggadah, relatar lo que pasó. Y y otra cosa era traer el Corban Pesar. Como hoy día no tenemos el templo, no se puede traer el Corban Pesar. En representación de, se pone el huesito y se pone el huevo que representa el Hagica. Y vuelvo y digo, esta es mi opinión. Para mí, una vez una persona pone eso, la cena ahora se convierte en una cena de convenio. Ahora esa cena es la cena de pesa. Y para mí eso es lo que legalmente hace eso. Eh, y vuelvo y digo, si no hace eso, para mí no está haciendo pesas de la forma correcta, porque es lo que representaba en el templo. Pero es una opinión, ¿no? Ok, seguimos acá. Eh, Dice que no se rompa el hueso del sacrificio pascual, que no se rompa el hueso del segundo ofrenda pascual, que no quede nada de la carne de la ofrenda pascual hasta la mañana siguiente. Tenía que ser quemado lo que no se comía. Que no quede nada de la carne del segundo ofrenda pascual hasta la mañana siguiente. Que nada de la carne de la ofrenda festiva traída del día 14 de Nisan sobrará hasta la mañana del tercer día. Entonces, vamos ahora a estudiar un poquito de cómo se hacía el servicio del templo estoy utilizando el libro Colorful Ceremonies in the Beham Vintage, un libro muy interesante. De hecho, todo lo que está aquí está en español y el libro, bueno, el capítulo lo he traducido al español y lo he puesto en la página de nosotros. Puede ir ahí y lo puede ver y lo puede estudiar antes de que llegue PESA. Ok, dice. Los grupos, habían grupos. Una de las ceremonias más concurridas en el Beit HaMikdash tuvo lugar todos los años en la tarde del 14 de Nisan. Era espesa. Casi todos los miembros de Israel, a ver si ponemos esto a 16 para que se vea un poquito mejor. 16, espero que se vea mejor ahora. Dice, casi todos los miembros de Kal Israel participaron. Hombres, mujeres, niños, judíos, nativos y gerim, sanos o frágiles, viejos o jóvenes. A diferencia de cualquier otra ofrenda, los no, ¿cómo empieza? Um, Dice, el sacrificio pascual solo podía ser comido por aquellos que se habían unido a un hombre, un jaburá. Jaburá se le llama a un grupo de 10 personas o más, o un minyan. Grupo antes de su shejitá, o sea, antes de ser escogido para eso. Así que esa tarde todos se unieron en grupos para traer sus korbanot pesajim. Por lo general, había más de 10 personas en cada grupo. Sin embargo, estos grupos no podían ser demasiado grandes, ya que tenían que haber al menos un casis o un tamaño de oliva de carne de corbán para cada persona.
debido a que el Pesach Corban consistía en corderos o cabras machos jóvenes de menos de un año de edad, no proporcionaba mucha carne, por lo que muchos ofrendaban un Corban Hagiga acompañante, uno de los Corbanot a Chelamín o ofrenda de paz. Este fue un Corban inusual, ya que por lo general los Corbanot Hagiga solo se traían en una peregrinación Yom Tov, como se describe. Después del Tamid, o sea, el Tamid es el servicio que se hacía diario en el templo, en la mañana y en la tarde, que fue instituido. Después del Tamid, ellos empezaban el servicio de Pesa. ¿Cómo se hacía? Acá nos describe. Todos estos pesajín fueron ofrendados por la tarde después del Corban Tamid. Perdón por estas discrepancias. A veces la traducción no lo traduce bien. Dice, la ofrenda diaria. Como regla general, no se ofrendaron corbanot después del tamid de la tarde. O sea que después de la tarde del tamid ya no se hacían ofrendas, solamente una vez al año, que eran los corban pesaj. Ya que de hecho no se trajeron corbanot antes del tamid de la mañana. Tampoco en la mañana antes de tamid se traían ofrendas al templo. Y el Corban Pesaj fue la única excepción en esta práctica. En general, el tamid de la tarde fue ofrendado a las 2:30 y, eh, y ofrendado en el mixbea exterior cada una hora más tarde a las 3:30. En una duración promedio del día con la luz del día de 6 a.m. a 6 p.m. Para dar tiempo a todos estos pesajim, la boda de la tarde se realizó una hora antes en Erev Pesach. Si Erev Pesach también resultó ser un Erev Shabbat o Shabbos, entonces el Tamid, la boda de Tamid, se realizó 2 horas antes, matada a las 12:30 p.m. o traída al altar a las 1:30. Para dar tiempo extra para que el Corban Pesach también se tuviese antes del Shabbat. Tan pronto como llegue la tarde, no, se había ofrecido Ketoret, incienso, y, y la maná dorada menorá, o arreglado la menorá, había sido preparada y encendida. La boda del Corban Pesach podría comenzar. O sea que una vez ellos hacían esto, ofrecían el incienso y preparaban la menorá, entonces podían empezar el servicio de Pesach. Y esta era la forma como se hacía. Ellos hacían unas líneas largas para ir recibiendo lo que era la sangre y pasándosela el bol de uno en otro hasta que llegara al Cohen que le estaba vertiendo aquí en el suroeste del altar. Había un espacio ahí. De hecho, si nosotros vamos acá, vamos a ir aquí rapidito a la aplicación del templo, vamos a ver exactamente en dónde era. Ah, bueno, aquí. Ok, me salió. Eh, Vamos a ver aquí exactamente dónde era que se hacía. Estamos aquí, estamos en la corte de las mujeres. Seguimos aquí. Ok, por aquí. Estamos en el norte del altar ahorita, mirando hacia el oeste. Y aquí están los lugares donde se vertía la sangre. ¿Eh? Eh, Aquí dice, en la Mishnah 3, 1 al 4, dice, en la esquina suroeste habían dos agujeros que se asemejaban a dos fosas nasales estrechas en las que la sangre depositada en el yeso occidental y el yeso meridional sur drenaba y se mezclaba en la zanja de donde pasaba al valle Kidrón. Entonces, ahí depositaba la sangre.
Y se la pasaban así hasta que llegaba ahí. Dice, habían 3 turnos. Todos los pesajim no fueron ofrendados en masa. En cambio, el pesa abodá se llevó a cabo en 3 turnos. Naturalmente, el primer turno, que comenzó después de abodá hatamid, fue el más concurrido. Y todo el mundo trajo también un cuchillo jalaf para el shehid. Tan pronto como el patio de Azara se llenó, las grandes puertas se cerraron y comenzó la boda. En todo momento, un coro de Levín, acompañado de instrumentos musicales, cantó el Jalel, porque esta fue una ocasión excepcional alegre. Cuando terminaron el Jalel, una tequía, terúa y tequía sonó en trompetas de plata. Si el Kohanim aún no había terminado o completado la boda de Pesa, el Levín volvió a cantar Jalel. Los Kohanim fueron tan rápidos y eficientes que los Levín nunca tuvieron que cantar todo el Jalel más de 2 veces. Incluso en el abortado primer turno, en la tercera y última sesión, que fue al menos la menos concurrida, Levín nunca logró cantar a Hafti, Kivich Ma, a mitad del camino a Jalel, antes de que la boda estuviera finalmente completada. Este Jalel era inusual. En general, el coro Levín actuó solo durante las ofrendas comunales, cuando Nesajim o libaciones, como descrito en el capítulo 4, se vertieron sobre el Mixbea, mientras que Pesajim no tenía Nesajim acompañante. El número mínimo en un turno era de 30 personas y los que llegaron para la tercera sección eran conocidos como Atzlonis, los perezosos, los que llegan para el último turno. Ok, la boda Kohanim. Y familia, estamos leyendo un poquito, bastante estamos leyendo, pero todo esto tenemos que estudiarlo, porque esto es parte del servicio, cómo se hacía el servicio en el templo, y es importante, porque nosotros sabemos que el templo se va a volver a construir. Cuando se construya, nosotros tenemos que ir, porque esto es una de las fiestas de peregrinación, que tenemos que subir a Jerusalén, y tenemos que ir allá, unirnos a un grupo o nosotros ser parte de las personas que van a llevar el Corban Pesach al templo para que sea ofrecida y las partes y que el Kohanim nos devuelva lo que se puede comer. Entonces es importante que nosotros estudiemos las leyes concernientes. Recuerde que yo le dije al principio que habían leyes y ordenanzas respectivas a Pesach. Entonces, por eso es que es importante que nosotros la estudiemos. Dice, tan pronto como se comenzó la ofrenda esto está mal aquí. La Torá prohibió a todos los miembros de los grupos de Jaburá poseer un esclavo no judío o tener un hijo pequeño que aún no había tenido su bris milá, circuncisión. O sea que una vez ellos se unían, una vez se ofrecía, cuando se comenzaba a sacrificar el Corban Pesaj, voy a eliminar esto acá, se hacía, una persona no tenía poseer un esclavo no judío, o sea, una persona que no fuera circuncidada, un hijo pequeño que aún no había tenido su bris milá. Tampoco podría ninguno del grupo tener ahora un casis de hametz, o sea, un pedazo de hametz. Un casis es como un pedazo de oliva. Cualquier, incluso aún no cohen, podía masacrar el Corban Pesach. Claro, tenía que ser en el lugar establecido. Una persona en el templo tenía que ser una persona normal, sí podía matarlo en cierto lugar del templo. No podía pasar a la Zara, donde estaban los Kohanim, porque era prohibido, pero sí podía matarlo afuera. Lo que no podía hacer es manipulación de sangre. La manipulación la tenían que hacer solamente los hijos de Aarón. Eh, ok. Podía masacrar el Corban Pesach, ya que de hecho podía realizar la shejita de cada Corban. Y debido a que los Pesajim eh, eran considerados Kadoshim Kalim, menos Korbanot, como se describe en el capítulo 19. Podían ser sacrificados en cualquier lugar del patio de Azara. Sin embargo, los abodot en la Cábala Hadam, o el recogimiento de la sangre, ganan Jolajá, llevando al Mixbea, y no Serija, vertido en el Mixbea. Esto solamente le pertenecía a los Kohanim. Recoger la sangre, llevarlo al Mixbea y al altar y derramarlo en donde tenía que ser. Solo podía ser realizado por Kohanim.
La sangre se recogía en los cuencos especiales de Mithrak. El Mithrak es un bol especial que se utilizaba para recoger la sangre, que estaban hechos de oro o plata. Tenían bases en formas de V para asegurarse de que estos cuencos no se dejaran en caso de que la sangre pudiera eh, congelarse y así se convirtiera en pasul para Sherija. O sea, una persona tenía que tener, el bowl estaba hecho en un tipo como V para que no se pudiera poner en algún lugar y dejarse ahí, porque la sangre se caju- como que se frizaba. Entonces tenían que estar siempre meciéndola para que no pasara eso. Entonces, en general, si pasaba eso, se descualificaba la sangre. En general, la boda de Jolajá o eh, ¿cómo se llama? Descuartizar o desmembrar, sacar las partes de adentro y cosas así. Se realizaba caminando con la sangre hasta el Mixbea. Sin embargo, en Erev Pesach, Kohanim se paraba en largas filas que llegaban al Mixbea hasta el área de Shechitá y y pasó estos cuencos de sangre a un Cohen a otro hasta que el tazón de Mizrak llegó al Mixbea. El Kohanim más cercano al Mixbea vertía suavemente la sangre contra la pared de Mixbea por encima de la base de Yesod situada entre las esquinas. ¿Cómo se describe? O sea, el noreste describe el capítulo 2. Habría que leer el capítulo 2 más para más información. Y ahorita, por falta de tiempo, no podemos estudiar todo eso. Este vertido serijá era diferente a los sericós, habitualmente de la dispersión o la mancha de sangre, descrito en el capítulo 4 del libro que estamos leyendo. Estos Kohanim trabajaron tan rápido que se vieron líneas de Kohanim pasando constantemente los cuencos de Mizrac de un lado a otro. Los cuencos llenos que viajaban hacia Mixbea, los vacíos regresando. Además, cada línea de Kohanim manejaba solo un tipo de tazón de Mizrac, ya sea que de oro o de plata, para hacer que el efecto sea aún más impresionante. O sea, está hablando de estas líneas, cómo ellos hacían y cómo ellos pasaban la sangre hasta que llegaban. El despellejado. Después los corbanos tuvieron que ser despellejados, sus entrañas retiradas y emurim, esas partes animales destinadas al sacrificio o las ofrendas, luego se ofrecieron en mixbea. Para eliminar la piel, los corbanos generalmente se suspendían de ganchos de hierro fijados en los postes cercanos y en las paredes de la zará, como se describe en el capítulo 19. Sin embargo, no había suficientes ganchos para hacer frente a los muchos pesajim. En cambio, en Eres Pesa, muchos Kohanim colgaban corbanos de postes de madera delgados y lisos que se habían colocado sobre los hombros de dos traucentes. Luego se quitaron y limpiaron las entrañas como de costumbre y los emurim, los riñones, las grasas y en el caso de los corderos, la cola, estaban bien salados antes de ser ofrendados en Mixbea. Al igual que con todos los Kodashim Kalim, los korbanot menores, la piel no pertenecía a los Cohen, sino a los Balevatim, los propietarios de la casa, que habían traído el Korban. A diferencia de otros Korbanot, el Korban Pesach no tenía muchos eh, quejumados, o sea, no tenía mucha carne. Ninguna porción de él fue presentado a Kohanim. O sea que ellos se llevan las pieles. La Mishnah nos dice que las pieles, creo que es la Mishnah o el Ramban, nos dice que las pieles ellos las utilizaban para darle a las personas que los hospedaban, porque cuando subían en Jerusalén, ellos no pagaban renta, no se les pedía renta, porque ellos eran invitados de Dios para la festividad. Entonces no se les cobraba renta, pero ellos le daban las pieles a los dueños de la casa para que eso les pudiera ayudar. Dice, la limpieza de Azara. Tan pronto como se terminó este primer turno, se reabrieron las puertas de Azara y se transmitieron miles de Oleg Regel para que pudieran comenzar la próxima sesión. Cuando el tercer y último turno se había ido, Kohanim lavó a Sará a tiempo para Yom Tov. Esto se hizo tapando la corriente de agua, la Amá, que corría a través del Behabitash, de modo que se desbordó y se llevó la sangre. Sorprendentemente lo hicieron incluso en Shabbat, aunque el método fue traído por particulares. Fue tratado casi como un Korban Sibur, una ofrenda comunal, ya que tuvo que ser ofrendada en la fecha fija. Ok.
Aquí nos dice algunas otras leyes sobre Shabbat, cómo lo hacía. Lina dice, todos los Olei Regalim tenían la misma de 11, Lina, pasando la noche en la ciudad santa. O sea, tenían que pasar la ciudad en la ciudad santa, alrededor del Bet Hamikdash. Dado que Jerusalén pertenece a todos los Shevatim, nadie tuvo que pagar por alojamiento. Sus anfitriones, sin embargo, tomaron la piel del Corban Pesach en su lugar. Como Jerusalén era la ciudad santa, el Kodashim Kalim se podía comer en cualquier lugar dentro de las murallas de la ciudad, como se describe en el capítulo 19. Sin embargo, las reglas del Corban eran más estrictas que otras Kodashim Kalim, ya que también tenía que ser mantenido y comido dentro del grupo, Haburá, lo que había traído. Ni una persona podía unirse a dos Haburot separados. Cualquiera que tomara un casalliz de Corban Pesach fuera del grupo en la noche de Pesach recibió castigo corporal de Malchutz. Entonces, por aquí sigue explicando todo cómo se hacía, cómo tenía que ser asado. Eh, una persona que no era judía, dice un no judío o un judío que adoraba a los ídolos no podía comer del corbán. Y cuando alguien le servía carne de este corbán, también había cometido un pecado. O sea que una persona no podía darle y tampoco podía comer. Del mismo modo, a cualquier persona que no hubiera tenido un bris milá, se le prohibió comer el corbán. De hecho, incluso cuando uno tenía hijos esclavos no circuncidados, eso también le impedía comer el corbán. Al igual que antes se le prohibía participar a la ofrenda pascual. El ceder con el cordero pesado comenzó lo antes posible después del anochecer, y si tres o más miembros del grupo de Aburá estaban listos a la hora habitual, no tenían que esperar a todo el grupo. Una vez que los recién llegados habían sido advertidos, los demás podían empezar por sí, donde habían dos Jaburot dirigiendo un sede en una habitación. Tenían que hacer una valla entre ellos y ambos grupos tenían que enfrentarse en direcciones opuestas mientras comían. Aunque el Pesach Seder en la época del Bet Hamikdash era similar al que tenemos ahora, había algunas diferencias. El Pesach, Cordero, está en exhibición como parte del Seder Kará, así como el Hagiga Korban cuando se trajo. Había 5 preguntas en el Nishtana. Para entonces el niño también preguntó. En las preguntas que aparece, si nosotros leemos el CD, aquí aparecen las preguntas. Porque todas las damas, ¿por qué todos los demás comemos carne asada, guisada o hervida, mientras que esta noche solo tenemos carne asada? Y cuando recitaron Pesach Seshe Anu Osheli, señalaron al Corbán en la cara. Parte de la razón por la que ahora decimos Halel en el Seder, los 2 primeros capítulos antes de beber la segunda taza del resto de Halel después de Birkat Hamazon, fue porque Halel fue recitado mientras se comía el Corbán Pesach. O sea que esto se hacía ya se hacía en el primer siglo. O sea, familia, lo que se está escribiendo en estos libros no cambia nada de lo que se hacía. El libro es una guía para hacerlo de acuerdo a la forma. Recuerden que mucha gente dice, no, que los rabinos inventaron esto. No, los rabinos no inventaron esto. Esto está basado al mandamiento que Dios dio. Basado en esos mandamientos y el servicio que se hacía en el templo, que sabemos que el servicio que se hacía en el templo, Dios lo autorizó porque Dios mismo dio el diseño y cómo se debía hacer. Se lo dio a Moisés y se lo dio luego a David. Entonces, esto está diseñado para seguir ese orden, para seguir ese patrón de cómo se hacía. Eh, las obras. Aquí. Más tarde, las obras de pesa y toda la comida que se había servido en el sede se quemó. Los huesos también se quemaron porque incluso después estaba prohibido romper estos huesos. En general, la carne de Hagiga, Corban, se podía comer durante otro día y no se convirtió en nosar, prohibido como sabores hasta entonces. Sin embargo, cualquiera de su carne que se había servido en la mesa de sede junto a Pesach también se podía comer solo hasta la medianoche y más tarde se quemó con todos los demás alimentos. El primer Corban Pesach en Egipto, sacrificado en el 2448, fue diferente en varias maneras. El Corban fue comprado y revisado 4 días antes, mientras que en la época de Behamita, esta halajá se aplica solo al Corban Tamid, como se describe en capítulo 4. Los postes de las puertas estaban pintados con la sangre del Corbán y este Pesach tuvo que ser comido a toda prisa, con todo el mundo vestido y listo para el viaje fuera del
Galius Mizraim, el exilio de Egipto. O sea que hay unas diferencias entre lo que fue el primer Pesaj y lo que fue el segundo Pesaj, y lo que fue los Pesaj sucesivamente. O por ejemplo, el segundo que hicieron en el monte Sinaí. Habían diferencias. Ya ellos no tenían que estar a prisa para salir de Egipto porque ya habían salido de Egipto. Eh, el Corbán Pesaj ya ellos no tenían que estar vestidos y listos, pero habían otras leyes que se aplicaban. Entonces es importante que estudiemos las leyes. Las tres cosas. Habían tres cosas que eran importantes durante esta festividad. Dice, ya hemos explicado, según los rabinos, se implicaban tres cosas en el mandamiento festivo de comparecer ante el Eterno. O sea, estos son mandamientos. Comparecer ante el Eterno era un mandamiento. La presencia, el Hagí, que representaba el Hagiga, y gozo. En su especial aplicación en la Pascua, el primer de estos términos significa que cada uno de ellos debía subir a Jerusalén y ofrecer un holocausto. Si fuera posible, el primer día de la fiesta. O sea, existían dos ofrendas que se traían aparte del Corbán Pesaj. Uno se llamaba Hagiga y otro se llamaba el Reía. Eran dos tipos de ofrendas que se traían. Recuerde que la escritura nos dice en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 16, no, vamos a ver si consigo el versículo. Hay un versículo que dice que las personas no debían eh, venir con las manos vacías. Vamos a ver, números. Ok, había dos ofrendas que se traían. Una persona no debía. Ok, ajá, Deuteronomio 16:16. Dice: 3 veces al año se presentará a todos tus varones delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor su Dios te haya dado. Entonces, habían dos mandamientos. Primero, la persona tenía que regocijarse y la persona tenía que ser vista por Dios. Esto son las ofrendas que se traían. Una Hagiga Shelamim y otra era de Shelamim, la reían, un tipo de Shelamim. Entonces, la persona tenía que compadecer, dice, en su especial aplicación, la Pascua, el primero de estos términos significaba que cada uno de ellos debía subir a Jerusalén y ofrecer un holocausto, si fuera posible el primer día de la fiesta, o en todo caso en uno de los otros 6. Este holocausto debía ser tomado solo de jolim o cosas profanas. Esto es, de las que no pertenecían al Señor, bien como diezmos, primicias o cosas dedicadas. La Hagiga, que era estrictamente una ofrenda de paces, podía ser doble. La primera Hagiga se ofrecía el 14 de Nisan, el día de la ofrenda pascual, y constituía después parte de la cena pascual. La segunda Hagiga se ofrecía el 15 de Nisan, el primer día de, fiesta, de la fiesta de los panes sin levadura. Es en esta segunda Hagiga que los judíos tenían temor de no poder comer si se contaminaba el atrio de Pilato. Con referencia a la primera Hagiga, la misma establece la norma de que solo debía ofrecerse si el día de Pascua caía entre semana, no el Shabbat. Y si el cordero de la Pascua no pudiera ser suficiente para dar una cena satisfactoria a la compañía que se reunía en su alrededor. Como en el caso de todas las otras ofrendas de paces, parte de esta Hagiga podía ser guardada, aunque no por más de una noche y 2 días desde que la ofrecía. Al ser una ofrenda voluntaria, era legítimo presentar las cosas de las cosas sagradas, como de los diezmos de los rebaños. Pero la hagiga para el 15 de Nisan era obligatoria, y por ello tenía que ser traída como jolí, o cosas que no habían sido dedicadas. O sea, tenía que ser algo de la persona. El tercer debía corresponder con los que compadecían la fiesta era el gozo. Esta expresión, como hemos visto, se refería simplemente al hecho de que según sus medios
todo Israel debía ofrecer con corazón gozoso a lo largo de esta festividad ofrendas de paces que podían ser escogidas de las cosas sagradas. Así las ofrendas de cada israelita debía ofrecer la Pascua eran, además de su parte en el Cordero de la Pascua, un holocausto de Hagiga, uno o dos, y ofrendas de gozo, todo tal como Dios hubiera bendecido cada casa. Como se ha dicho en el anterior capítulo, los 24 turnos en los que estaban ordenados los sacerdotes ministraban en el templo en esta y las otras grandes fiestas, y se distribuía entre ellos lo que les tocara de los sacrificios festivos y del pan de la proposición. Pero el turno que estuviera de guardia en su propio orden aquella semana era el único que ofrecer todos las ofrendas votivos, voluntarios y los públicos para toda la congregación, como los de la mañana y los de la tarde. Entonces, la ofrenda Hagiga continúa aquí diciendo, hay una obligación adicional que incumbe a todo varón, cuando viene a presentarse ante Hashem, Benjamín Dash, el festival de traer una ofrenda Hagiga traída como Shelamim, como está escrito en Levítico 23:41. Lo celebraré como una fiesta Hag para Hashem un periodo de 7 días. Cada uno deberá traer de su propio fondo un toro de tercer año, un carnero o un cordero del primer año. Lo entrega el funcionario vecindario para que pueda inspeccionarlo en busca de cualquier defecto antes de que el dueño designe el animal como Shelamim. Tomaría el animal para llevarlo a la entrada del Joel Moed y luego consagraría como Shelamín, como dice el versículo Levíticos 3:1. Si se ofrece Shelamín, si lo ofrece del ganado, ya sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Hashem. Luego llevaría la ofrenda al interior del patio y lo colocaría con la cabeza hacia el oeste. El dueño debería realizar la servija, se pararía hacia el este con la cara hacia el oeste, colocaría ambas manos sobre la cabeza del animal entre sus cuernos y se apoyaría sobre él con todas sus fuerzas como está escrito. Lo llevaría ante Hashem y apoyaría sus manos sobre la cabeza de su ofrenda y el lugar donde realiza la semijá. Ok. Está hablando de esta ofrenda que tenían que traer. Está la otra ofrenda que es la de Reía. Sí, ok. Estaba la ofrenda de Reía, que es un mandamiento positivo para todos los varones ser vistos, es decir, venir al Beit Hamikdash. En cada uno de estos tres festividades, como está indicado en Devarim 16:16, 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante Hashem, tu Dios. Además, todo varón judío está obligado a traer consigo una ofrenda o las de Reía, cuando venga a ser visto ante Hashem, como se dice más adelante en ese versículo, y no va a aparecer ante Hashem con las manos vacías. Entonces, habían varias ofrendas que se traían, no simplemente era traer el Corban Pesaj, habían ofrendas que la persona tenía que traer, inclusive si una persona hacía votos, esas ofrendas las podía traer antes de Pesaj o inclusive después, porque recuerde que el día de hacer todo lo que eran las ofrendas de Pesaj o el Corban Pesaj, eran muchas, entonces no podían hacer todas las cosas a la misma vez. Pero había tiempo durante la persona que podía subir y podía llevar algunas ofrendas votivas que había prometido al Eterno llevar. Entonces, familia, ¿qué estamos viendo? El servicio de pesa es un servicio complejo. No simplemente es sentarse a una cena. Primero, la persona tiene que tener compromiso, la persona tiene que prepararse, tiene que pertenecer a un grupo. La persona tiene que subir a Jerusalén. La persona eh, tiene que estar circuncidada. O sea, hay muchos mandamientos que tienen que ver con Pesaj y con lo que es Hamatzot, o la festividad de los 7 días después de panes sin levadura. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que hay mucho que tenemos que aprender. Hay mucho que no sabemos, mucho que tenemos que indagar, mucho que tenemos que estudiar, porque el día que se levante el templo, todas estas leyes van a entrar en función y en vigencia. Hemos aprendido que los calendarios solamente los puede establecer el Sanedrín y tiene una validez, tiene una legalidad, y si ellos se equivocan, ellos tienen que rectificar y llevar una ofrenda para ellos poder rectificar el mal que ellos han hecho. Nosotros hoy día no tenemos la jurisdicción de cambiar los calendarios. Solamente tenemos que someternos a lo que Dios ha establecido y lo que se ha establecido legalmente. Espero que este estudio
sirva para edificar y que podamos ser nosotros, eh, sinceros con el Eterno, sinceros con el Eterno, y a veces no conocemos ciertas cosas, pero no significa que porque no conozcamos nos quita la culpa de no saber. Simplemente yo pienso que cada año debemos buscar más e indagar y estudiar un poquito más y buscar más y así ir creciendo cada día en conocimiento. Pero algo bien importante, no podemos tratar de cambiar lo que ya ha sido establecido por Dios, porque nos vamos a encontrar peleando directamente en contra de Dios. Si Dios ha establecido una legalidad y una forma de guardar la festividad y comer, eh, hacer la cena de Pesar, que sabemos que estamos en la diáspora, sabemos que estamos lejos del templo, sabemos que el templo no existe, o estamos lejos de donde estaba el templo, sabemos que el templo hoy día no está en pie, pero que tratemos de hacer de lo mejor posible, lo más obediente posible, lo que Dios ha establecido, porque algún día va a ser levantado el templo y vamos a tener que hacer esto. ¿Y qué clase de personas vamos a ser? ¿Queremos ser personas rebeldes? Que aún estando el templo en pie, vamos a hacer las cosas como nuestro corazón dicte. ¿O queremos ser personas humildes y obedientes? Y cuando llegue ese momento que se establezca el templo, podamos subir al templo y podamos regocijarnos en las festividades y podamos y sepamos cómo debemos comportarnos, por dónde debemos entrar en el templo, por dónde debemos salir, qué debemos llevar, cuál es la ofrenda que tengo que llevar. Por ejemplo, para Pesach, no solamente es el Corban Pesach, hay que llevar una ofrenda para ser visto, hay que llevar una ofrenda de agradecimiento para estar alegre. Son parte del tiempo señalado. Entonces, espero que esta enseñanza sea educación para usted y cualquier eh, otros estudios que tenemos, los tenemos en la página de mamarragel.org. Puede ir y visitar allá. Y puede ver otros estudios, como dije, tengo un estudio sobre lo que es el Sanedrín y su autoridad y tengo los PDF que siempre los pongo. Espero que este estudio aclare algunas de sus dudas y, como siempre, shalom.